Listo. El día de hoy entonces ya llevamos el concepto de qué es un currículo, para qué nos sirve. Por ahí estuve escuchando que estaban muy extensas las diapositivas, varias sugerencias. Entonces, bueno, vamos a dejar las diapositivas hasta ahí. Les evalúo para que no tengan como tanta teoría que leer, porque pues comprendo que tienen otras asignaturas. Entonces, por consiguiente, vamos a trabajar hoy directamente a los tipos de currículo, ¿cierto? Entonces, ¿me colaboras con la lectura? Daisy Buitrago. Daisy. Ya, profe, ya te leo. Muchas gracias. Tipos de currículum educativo. Profe, ¿me escucha? Sí, señora, se te escucha fuerte y claro. El currículum educativo es la pieza clave de la metodología didáctica de cualquier profesor, pues permite disponer de una guía práctica que se debe seguir a lo largo de todo el curso escolar. Se elabora un currículum de educación por cada etapa o año, desde primaria hasta bachillerato, pasando por la educación secundaria obligatoria. A su vez, en las universidades y centros de formación profesional, también es habitual que se recurra a este útil instrumento, si bien solo se encuentra regulado por la ley en la formación que se imparte desde los 3 hasta los 18 años. Aunque el currículum educativo no es currículum vitae propiamente dicho, es muy importante para todas aquellas personas que busquen trabajo como docente. A su vez, el currículum educativo puede ser de varios tipos, en función de su utilidad específica y los objetivos que se pretenden obtener con su utilización. A continuación, te contamos qué peculiaridades tiene cada tipo de currículum educativo. No veo nada más, profe. Tranquila, no es que me dio alergia. Bueno, estoy mirando un chat. Buenas tardes, profe. Es que no alcancé a entrar cuando estaba llamando el listado. Soy Yorladis. Listo, ya te coloco tu nota, Yorladis García. Listo. Listo. Bueno, entonces estamos hablando de que existen diferentes tipos de currículo y esto lo vimos desde el inicio de la clase, de la temática de esta materia, en la cual hablábamos que dependiendo el tipo de grado a enseñar, se establecen unas metodologías de trabajo. Las metodologías, las estrategias y los temas es lo que está conformado en el currículo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver cuáles son los tipos de currículos que encontramos en el momento. El primero es un currículum oficial, el segundo es un currículum operacional, el tercero es un currículum oculto, el cuarto es uno nulo, el quinto es un extracurrículo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de la clase del día de hoy? Hoy los vamos a leer y los vamos a socializar. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? Una presentación en PowerPoint. Quienes de pronto no tengan PowerPoint y puedan manejar Canva, pues pueden realizarlo en Canva. Bueno, y vamos a realizar una presentación en PowerPoint en la cual expliquemos cuáles son los tipos de currículum, cuáles son ellos, de qué se conforman. Por eso les digo, tenemos las bases que están en este documento, pero si ustedes desean consultar mayor información, pueden utilizar otras cosas. ¿Listo? Entonces, la actividad a entregar es una presentación en PowerPoint explicando los tipos de currículum.
¿Está clara la actividad? Sí, señora. Por mi Listo, parte, sí. Señora, Sí, está súper fácil. Hoy sí se ve muy fácil la tareita. Entonces, bueno, iniciamos currículo oficial. Lo vas a leer Alejandra Porras. Sí, profe. Bueno, dice, el currículum oficial se basa en los fundamentos del sistema educativo vigente, que mediante leyes y reales decretos establece los contenidos mínimos que deben ser asimilados por los alumnos durante la etapa de la educación que se considera básica en España, aunque sirve como una importante base sobre la que los maestros y profesores elaboran después su programa y toda su unidad didáctica. Permite cierta flexibilidad a la hora de seleccionar los diferentes tipos de contenido, su orden y su tratamiento en el aula. Muy bien. Bueno, entonces empezamos a hablar de que este se basa en lo establecido por la ley. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la Ley General de Educación? ¿No sabemos? Bueno, yo les enseño, tranquilas. La Ley 115 es la Ley General de Educación. Es mediante la cual se establecen todos los criterios en los establecimientos públicos y privados. Entonces, en la Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, se establecen algunos criterios de que los niños y las personas tienen derecho al acceso a la educación, que la Iglesia no tiene que dominar sobre ella, y bueno, ciertas particularidades establece la Constitución Política. De ahí se amplía un artículo, el cual es la Ley 115 de 1994, que se conoce como la Ley General de Educación, mediante la cual se reglamentan qué se debe enseñar en el preescolar, qué se debe enseñar en la primaria, qué se debe enseñar en el bachillerato, cuáles son los sistemas de evaluación, cuáles materias deben de ver, mejor dicho, todo lo que debe de contemplar un plantel educativo para poder funcionar. Esto no se lo inventa el rector, esto no nos lo inventamos los profesores, esto viene estipulado desde el gobierno nacional. Entonces es una política a nivel nacional que sí o sí debemos cumplir. ¿Listo? Este artículo está basado pues en una parte de España, pero yo lo voy explicando de acuerdo a lo que tenemos nosotros. Entonces, la ley 115 es la que regula la educación en Colombia. Continuamos con el currículum operacional. ¿Me colaboras con la lectura, Yorladis? Operacional Sí, señora. se encuentra estrechamente relacionada con la estructura del currículo educativo oficial, pero en este caso se centra en la parte más práctica de la asignatura en cuestión. Su función es la de trasladar todos los conceptos y todas las teorías incluidas en el currículo oficial a la práctica. Así se incluyen en él una serie de tareas, actividades, ejercicios o talleres que tendrán siempre el objetivo de facilitar al alumno la asimilación de los contenidos. Al mismo tiempo, todas estas acciones contempladas en el currículo operacional podrán ser evaluadas de tal forma que serán parte de la calificación que el alumno obtenga al terminar el curso. En este punto de la metodología didáctica juega un papel muy importante las nuevas tecnologías, pues permiten un número mucho mayor de posibilidades prácticas en la clase. También son muchos más eficaces en la hora de conectar al estudiante con los conocimientos impartidos. Ya, profe. Listo, muy bien.
Entonces, aquí ya este tipo de currículo va entrelazado con el primero, pero en este currículo nos vamos a enfocar lo que yo les venía comentando. ¿Cuál es la metodología a enseñar? Entonces, dentro de las metodologías a enseñar, ustedes deben de conocer que existen unos modelos de aprendizaje o unos modelos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos modelos encontramos el modelo conductista, el constructivista, de aprendizaje significativo, escuela nueva. Bueno, vamos mirando dependiendo las características de lo que quiere el plantel educativo con este currículo. La mayoría de instituciones en este momento están entre un modelo constructivista que construyen el conocimiento a un modelo de educación de aprendizaje significativo, que es que el aprendizaje sirva por competencias. Entonces, este tipo de currículo nos enfoca más que todo a un proceso de enseñanza a través de una metodología. Y fundamentalmente, cuando hablamos del preescolar, tiene que ser didáctica. Aquí ustedes no vienen a pararse un tablero y a hablar 2 horas y los niños le van a poner cuidado, porque eso sí, no va a pasar. Ni en la televisión pasa. Cuando estamos trabajando con niños de 0 a 5 años, ustedes tienen que ser lo más creativas posibles y lo más puntuales, porque un niño pierde la atención cada 15 a 25 minutos. Entonces, como máximo te van a prestar 15 minutos en unos números. Si sigues repitiendo el tema, hasta ahí llegó la atención de los niños. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente tipo de currículum, que es el oculto. ¿Me colaboras con la lectura, Yelixa Gaitán? Sí, profe. ¿Listo? ¿Me escucha, profe? Sí, señora, te estamos escuchando. ¿Sí me escucha, fuerte y profe? claro. Porfa, ¿me confirma? Sí, señora, fuerte y claro te escuchamos. El, cu- el currículum oculto. Se trata de las normas institucionales o los valores del centro educativo en el que se desarrolla la formación. Pueden ser valores ampliamente compartidos y reconocidos por todos, también por los alumnos, los padres de los alumnos, o más bien internos, es decir, que solo sean los profesionales del centro los que reconozcan y sigan estas normas o valores y traten de aplicarlos también en el aula. Algunos de estos valores o normas tienen que ver con la autoridad, con la conducta, con la raza, el género o las clases sociales. Muchas gracias, sí, señora. Entonces, este currículo oculto, más que todo, lo estamos planteando en Colombia cuando la Constitución Política en 1992 establece que hay una libertad de religión, se establece en las instituciones que tienen un paradigma o un enfoque educativo en cierta religión, como las instituciones educativas luteranas, las instituciones educativas bajo una religión, ¿listo? Continuamos con el currículo nulo, en el cual vamos a trabajar. ¿Me colaboras con la lectura? A ver, Natalia García. Natalia no está, bueno, entonces Giselle Bonare. El currículo nulo. Se incluye en el currículo nulo todos aquellos que formen parte de las evaluaciones. El principal valor del currículo nulo es el organizativo, pues con él se tiene constancia de lo que se deja afuera y lo que se incluye en el programa. Este internet está malísimo. Muchas gracias. Bueno, en esta parte es importante, les voy a comentar el caso de una institución educativa donde yo laboro. Nosotros somos como secundaria activa, se denomina, que los chicos aprenden realmente lo que necesitan aprender en el bachillerato, ya que son repitentes recurrentes, ¿no? Estudiantes que suelen estar repitiendo y van muy grandes para el curso en el que están.
Entonces, en estos tipos de currículos nosotros nos toca elaborar un plan de estudios enfocado única y exclusivamente a las bases fundamentales, es decir, a las competencias fundamentales. Y otros currículos, pues otros temas del currículo nos toca dejarlos a un lado porque son temas de relleno y pues que en esta población no sirven. ¿Listo? Encontramos finalmente al extracurrículo. ¿Me colaboras con la lectura? A ver quién está por acá. Laura Bosa. Sí, señora. El extracurrículum son todos aquellos contenidos o actividades que se han planeado impartir a lo largo del curso. Aunque no forman parte del currículum oficial, por tanto, el contenido de este tipo de currículum es opcional y voluntario, y está vinculado a los intereses del alumnado o incluso a los del propio profesor. En ese sentido, hay que recordar que el currículum oficial establece la materia mínima a evaluar por parte del profesorado, y por tanto a ella se puede sumar otro tipo de contenido que se consideren también interesantes. Muchas gracias. Bueno, entonces ya con esto vamos a hablar de cuáles son los tipos de currículum. Con estas concepciones a ustedes les queda un poquito más sencillo el desarrollo de la actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Unas diapositivas en PowerPoint explicando los tipos de currículum. ¿Listo? Entonces, yo las dejo para que inicien a trabajar.